Buenas tardes, querida audiencia, Lo peor era cuando sonreía, columna de literatura. Para el programa de hoy traje El desierto y su semilla, novela de Jorge Barón Visa, publicada en el año 1998. Se trata de un libro oscuro, un libro incómodo, pero al mismo tiempo de lectura imprescindible. ¿Por qué oscuro? ¿Por qué incómodo? Porque en esta obra Jorge Barón Visa cuenta en clave autobiográfica, aunque no confesional, como él mismo se ocupará de aclarar, la historia de su familia. Una historia que está marcada desde principio a fin por el horror y la tragedia. ¿Cuál es la historia? Bueno, la historia comienza el 16 de agosto de 1964, cuando Raúl Barón Visa, un escritor multimillonario, terrateniente, un excéntrico provocador, se reúne con Clotilde Sabatini, que era una pedagoga, docente, dirigente radical, hija del gobernador de Córdoba, Amadeo Sabatini. Ellos estaban casados y se reunieron en el departamento de Raúl con los abogados y en presencia de su hijo, Jorge, el autor de la novela, para ultimar los detalles del divorcio. En un momento determinado de la reunión, Raúl arroja sobre el rostro de su mujer un vaso con ácido sulfúrico, provocándole tremendas lesiones en el rostro. Esa misma noche, Raúl Barón Visa se va a disparar con un 38 en la 100, dando fin a su vida. Este va a ser el primero de una serie de hechos trágicos y desgraciados que van a continuar con el suicidio de la propia Clotilde Sabatini en el año 1978, cuando se va a arrojar del balcón de ese mismo departamento donde tuvo lugar el macabro hecho. 10 años después, en 1988, María Cristina Barón Visa, hija del matrimonio, se va a suicidar con una sobredosis de barbitúricos, y en el año 2001, 3 años después de haber publicado, después de haber contado esa terrible historia en El desierto y su semilla, Jorge Barón Visa va a quedar atrapado en esta historia familiar signada por el suicidio al arrojarse del balcón de su departamento en la ciudad de Córdoba. El desierto y su semilla comienza ese 16 de agosto, cuando su padre le arroja el ácido al rostro de su madre, y va a comenzar contando ese angustioso viaje al hospital que emprenden madre e hijo mientras el ácido va haciendo efecto sobre la cara de la mujer, y luego el viaje a Europa, a Italia más precisamente, donde distintos cirujanos van a intentar reconstruir el rostro de Clotilde. En la novela los personajes aparecen con otros nombres. Clotilde es Eligia, Raúl Barón Visa es Aarón, y Jorge Barón Visa, el escritor, aparece con el nombre de Mario. Es una novela, como decíamos, autobiográfica que está muy marcada por la violencia y por este juego entre construcción y reconstrucción, que no va a estar solamente relacionado con el rostro de Eligia, sino también con la memoria y con la identidad. Repito, es un libro incómodo, es un libro por momentos excesivamente oscuro, pero de lectura imprescindible. Los invito a sumergirse en esta potente experiencia de lectura. Les dejo el comienzo del libro para que de alguna manera nos asomemos a esta obra que se transformó con el tiempo en una obra de culto, y nos volvemos a encontrar en la próxima columna de literatura de este programa llamado Lo peor era cuando sonreía. En los momentos que siguieron a la agresión, Eligia estaba todavía rosada y simétrica, pero minuto a minuto se le encresparon las líneas de los músculos de su cara, bastante suaves hasta ese día,
a pesar de sus 47 años y de una respingada cirugía estética juvenil que le había cortado la nariz. Aquel recortecito voluntario que durante 3 décadas confirió a su testarudez un aire impostado de audacia, se fue convirtiendo en símbolo de resistencia a las grandes transformaciones que estaba operando el ácido. Los labios, las arrugas de los ojos y el perfil de las mejillas iban transformándose en una cadencia antifuncional. Una curva aparecía en un lugar que nunca había tenido curvas y se correspondía con la desaparición de una línea que hasta entonces había existido como trazo inconfundible de su identidad. La cara ingenuamente sensual de Ligia comenzó a despedirse de sus formas y colores. Por debajo de los rasgos originarios se generaba una nueva sustancia. No una cara sin sexo, como hubiera querido Aarón, sino una nueva realidad, apartada del mandato de parecerse a una cara. Otra génesis comenzó a operar, un sistema del cual se desconocía el funcionamiento de sus leyes. Quienes la vieron todos los días de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1964, se llevaron la impresión de que la materia de esa cara había quedado liberada por completo de la voluntad de su dueña y podía transmutarse en cualquier nueva forma, teñirse de los matices reservados a los crepúsculos más intensos y danzar en todas las direcciones, mientras en el centro todavía la coqueta nariz resistía por ser el único elemento artificial de la cara anterior. Fue una época agitada y colorida de la carne, tiempo de licencias en el que los colores desligados de las formas evocaban las manchas difusas que los cineastas emplean para representar el inconsciente en el peor y más candoroso sentido de la palabra. Esos colores iban dejando atrás toda cultura, se burlaban de toda técnica médica que los quisiese referir a algún principio ordenador. Ligia no gritaba, se arrancaba la ropa y gemía en voz baja. Yo hubiera querido que gritase con fuerza para que algunos peatones dejaran de sonreír, estúpidos o salaces, y nos permitiesen pasar. Pero Ligia solo gemía, con la boca cerrada, y se arrancaba sus ropas mojadas con ácido, quemándose también las palmas, una de las pocas partes de su cuerpo que hasta entonces no habían ardido con la humedad traicionera. Jorge Baronviza, El desierto y su semilla, fragmento. FM Latina 94.5